mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. ¡Qué grande es mi Dios! ¡Qué grande es tu amor! ¡Qué grande es mi Dios! Por siempre ha de ser. Se paró las aguas y a su pueblo salvó. Él nunca nos abandona, siempre fiel será. Él nunca nos abandona, siempre fiel será. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. De ese mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. Hoy el Evangelio nos presenta que la Eucaristía no es un mero símbolo, como es, por ejemplo, la bandera de un país, que representa ese país, pero no es el país. No es un símbolo, sino que es una realidad. Allí está Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. El mismo Jesucristo que se hace presente sobre nuestro altar y se prolonga en el sagrario. Porque el sagrario es la prolongación de la celebración de la presencia del Señor entre nosotros. Por eso está en un lugar destacado, para que nosotros tomemos conciencia que lo que se inicia en la Eucaristía se prolonga en el sagrario. De ahí que para nosotros la Eucaristía es una experiencia de cercanía y de contemporaneidad. Es una experiencia televisiva, en el sentido de que lo distante se hace cercano. Cuando ustedes estuvieron ahora viendo todo lo que las Olimpiadas que estaban celebrándose en Londres, ustedes pudieron experimentar la cercanía de un acontecimiento que se estaba celebrando en Londres, y pudieron ser contemporáneos y pudieron experimentar la cercanía y estar allí de alguna manera sin moverse de su casa. Se hizo presente toda la experiencia
de la Olimpiada se hizo presente en su hogar. Esa es la televisión, que es ver a distancia, que es que lo cercano se hace, que lo lejano se hace cercano. Sin duda a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, etc. Nosotros hemos convertido el mundo en una aldea global. Las distancias han sido superadas por la técnica. Y ustedes, vuelvo a insistir, con la experiencia de la televisión, lo lejano se hace cercano. Porque eso es televisión. Ustedes lo pueden ver, pueden experimentar, sentir. Pues esa experiencia que sucedió allí, que sucedió durante el tiempo de las Olimpiadas, nosotros sabemos que no a través de la técnica, sino a través del amor divino, Dios ha logrado que lo distante se haga cercano. De alguna manera, en la Eucaristía, nosotros experimentamos la contemporaneidad, la actualidad de Jesús. Aquel que vivió hace 21 siglos. Aquel que vive glorioso en el cielo, está vivo. Se hace presente en nuestros altares. El amor divino, la omnipotencia, puesta al servicio de la locura de amor de Dios, ha hecho posible que nosotros tengamos la cercanía, la contemporaneidad de Jesucristo entre nosotros. Porque detrás de ese signo del pan, ese pan ha dejado de ser pan para convertirse en Cristo. Ese vino ha dejado de ser vino para convertirse en Cristo entre nosotros. El Emmanuel, el Dios entre nosotros. De tal manera que el mismo Cristo que curaba a los enfermos con sus manos benditas, el mismo Cristo que tocaba a los leprosos en un mundo, como era el mundo antiguo judío, en la que los leprosos eran excluidos de la comunidad, nadie los podía tocar porque era miedo al contagio. Imagínense, siglo XXI, cuando yo fui a Cuba hace poco con la visita del Papa, fuimos a un santuario muy famoso en Cuba, que es el santuario de San Lázaro, un santuario donde los hombres experimentan la misericordia de Dios, que nunca nos deja en nuestras miserias, sino que siempre en medio de nuestras miserias Dios nos abre el camino del bien, nunca nos deja en las miserias. Pues en ese santuario de San Lázaro, donde se invoca esta figura, este ser humano que se encuentra en el trono de Dios y que ora compasivamente, porque San Lázaro no es el Lázaro de los espiritistas. San Lázaro es un santo católico, ¿verdad? Y que la iconografía lo presenta con muletas, porque experimentó el sufrimiento y el dolor en vida. Fíjense que la única parábola en la cual Jesús utiliza nombre, llamando Lázaro, aquel que experimentaba el sufrimiento y que con su muerte fue al trono de Dios, al seno de Abraham. Es la única parábola donde Jesús llama por nombre a los personajes. Se ve que no era una simple historia inventada para transmitir un mensaje, sino que era un acontecimiento histórico que impactó sin duda la memoria de Jesús. Pues en ese santuario donde se prodiga la misericordia allí, imagínense, van en la fiesta anual de San Lázaro, va 500.000 de personas a ese lugar. Y cuando yo fui estaban cientos de personas, soldados en divisa militar, gente de a pie, etc., invocando la misericordia de Dios. Pues al lado de ese santuario hay un hospital dedicado a los leprosos. Y yo fui con el Padre Mario porque allí hay unas religiosas, incluso puertorriqueñas, son las hijas de la caridad, que se dedican a los leprosos. Los comunistas intentaron sacar a los religiosos, pero no pudieron, porque por más que se comprometan con su ideología, dedicarse a los leprosos es algo que no es espontáneo del corazón, a menos que tú tengas esa perspectiva divina de ver las cosas de un modo diverso. Ese Cristo
misericordioso, tocaba a los leprosos. Ellos sentían la cercanía de Él, perdonaba a los pecadores. Es decir, ese mismo Cristo que experimentaban aquellos hombres en Tierra Santa, que experimentaban aquel hombre que defendía a los pecadores y prostitutas contra la injusticia y las piedras, aquel hombre compasivo, milagroso, misericordioso, es el que se hace presente aquí, donde nos ve, donde nos oye, donde nos sana, donde allí nosotros experimentamos su misericordia, porque Jesús nunca se acercaba a nadie sin dejar una huella de su misericordia, sin abrir el camino de la misericordia en esa vida humana. Nunca Jesús pasaba de largo ante la miseria humana, siempre respondía. Y ese Jesús, el mismo Jesús, que lo distante se hace cercano, la distancia en el tiempo y la distancia en el espacio, en la cual Jesús se encuentra glorioso en el trono del Padre, se hace cercano y contemporáneo a ti, porque es el mismo Cristo vivo, el mismo Cristo misericordia. Por eso es que Jesús decía hoy en el Evangelio: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No decía es un símbolo, no. Él decía es verdadera. Y por eso decía en el Evangelio que hemos escuchado, el Señor afirmaba: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Esto no es un símbolo, es una realidad misteriosa, en la que lo que tú y yo, la técnica ha creado, la televisión, que en el fondo no es que el parque se va a tu casa. Todavía hay distancia, pero aquí toda la distancia es superada, porque el amor hace cercano a aquellos que se aman. Y Jesús en la Eucaristía viene a tu propia vida, a tu intimidad, a tu corazón vivo, y te ve y te escucha. Y es un corazón compasivo y solidario. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él. Es lo que la Iglesia a este misterio lo llama transubstanciación. Transubstanciación, así lo llama este misterio. El que me lo diga en 2 segundos le doy 1000 pesos. Transubstanciación, así es como lo llama la Iglesia a este misterio. ¿Qué es eso? Fíjense lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, mediante la eficacia de las palabras de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, de las especies eucarísticas. ¿Qué significa esto? Jesús, en la última cena con sus discípulos, les dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dijo, vuelvo a insistir, esto es símbolo. Él afirmó. Y además les dijo: haced esto en memoria mía. Es decir, que ellos repitiesen esas palabras que él había pronunciado allí. Y por la eficacia de esas palabras y la acción del Espíritu Santo, el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo, en la misericordia viviente. Por la eficacia de las palabras de Cristo, que lo que dice hace, por la acción del Espíritu Santo, permanecen las especies sacramentales, los accidentes, lo que tú puedes ver, sentir y oler. Permanece por decirlo así, lo externo.
y se convierte en el signo de la presencia del Señor, que está entre nosotros y que se prolonga en el sagrario. Donde cuando tú te acercas allí está Cristo, misericordia, para entrar en contacto con tu vida y no dejarla igual. Porque nunca Cristo se acerca a los hombres y los deja igual. Y está allí también para ser alimento de los enfermos. Pero date cuenta que en la Eucaristía el Señor te da su propia vida, porque Él comunica su vida divina. Él quiere que tú en tu vida personal comiences a vivir vida divina, comiences a ver las cosas y a actuar de un modo diverso de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Por eso es que el Señor decía en el Evangelio de hoy: el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Por lo tanto, en la Eucaristía sucede lo que sucede en el vientre de una madre, que es un espacio de generosidad y de vida, que es un espacio de entrega. ¿Qué sucede en el vientre de una madre? Sino que la mamá alimenta ese nuevo ser con su cuerpo y su sangre. Allí en ese espacio de intimidad, la madre se entrega generosamente con sacrificio, con amor, con entrega, da vida. Eso que sucede en ese espacio femenino, que es el espacio de la maternidad, que es el espacio de la intimidad, de la generosidad y de la vida, ese es el espacio de la Eucaristía. Ese es el espacio de la Eucaristía, donde tú recibes a Cristo Eucaristía, o lo recibes al Cristo comunión espiritual, porque en ese espacio Dios te da vida, como en el espacio de la madre. Y Él también te da vida en el sagrario, porque ese es el otro espacio donde, vuelvo a insistir, Cristo nunca se acerca al hombre para dejarlo igual. Siempre le abre caminos de misericordia, siempre. Por eso en la Eucaristía nosotros podemos afirmar lo que decía el Salmo: gustad y ved qué bueno es el Señor. Si nosotros purificamos nuestra capacidad de gustar, si nosotros purificamos nuestros ojos, somos capaces de ver más allá. Aquel que el distante se hace el cercano. Somos capaces de ver más allá. Somos capaces de gustar. Pero lo que sucede es que tenemos atrofiada nuestra capacidad de ver. Y tenemos atrofiada nuestra capacidad de gustar. Y Dios para nosotros permanece aburrido. Y Dios para nosotros no somos capaces de descubrir su belleza. Mire, es como yo les decía, me sucede a mí, que a mí no me gusta ni el ñame, ni la yautía, ni el amarillo. Si ustedes me invitan, no me gusta. Lamentablemente, ahora lo digo, porque tengo atrofiada mi capacidad de gustar, no me gusta. Y no es, fíjense bien, no es que el ñame, la yautía y el amarillo, no es que sean malas en sí mismas, son buenísimas. Y los que saben que además es muy bueno a nivel de alimentación, etc. No, el problema no es el ñame, la yautía y el amarillo. El problema soy yo, que soy incapaz de, no me gusta, tengo atrofiada mi capacidad. Dios es la suma bondad. El problema no es que la Eucaristía viene a tu vida y se convierte en un rito vacío. El problema es que tú tienes atrofiada tu capacidad de gustar. De gustar. Y nosotros, por el pecado original y nuestros pecados personales, se nos ha ido atrofiando la capacidad de gustar, y Dios es para nosotros un aguafiesta. Porque solamente a través de la conversión, a través del sacramento de la confesión, del arrepentimiento, somos capaces nosotros de purificar nuestro interior, para que cuando recibamos al Cristo vivo en la Eucaristía, podamos nosotros decir:
gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno está en una cueva y uno sale a la luz, uno se da cuenta que los ojos se oscurecen, porque la luz oscurece mis ojos. No es que el sol sea oscuro, mis ojos tienen que habituarse a la luz. Así pasa con la belleza de Dios y con el gusto de Dios. Por eso cuando la gente se acerca a la Eucaristía y lo ve como con aburrimiento, y lo ve que no me gusta, eso, la razón no es Dios. Dios no es aburrido. La Eucaristía no es aburrida. El sagrario no es aburrido. El problema eres tú, que tienes que purificar por la acción del Espíritu Santo tu gusto para gustar y ver qué bueno es el Señor. Imagínense, los judíos estaban al lado del Jesús misericordia, del Jesús que les quería prodigar su misericordia, de las entrañas de su interior. Él quería versar su misericordia sobre el mundo y lo hizo en aquellos que lo recibieron con fe, que abrieron su corazón a la acción misericordiosa de Dios. Porque cada vez que Jesús se acerca en tu vida en la Eucaristía, sacramentalmente, o en la comunión espiritual, que es el deseo de recibir al Cristo Eucaristía, o en el sagrario donde tú te acercas y te pones de rodillas allí para adorarle, nunca Jesús se acerca a tu vida a través de la Eucaristía sin abrirte caminos de misericordia. Sin duda, a veces no son los caminos que tú quieres, porque dice la Sagrada Escritura: vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. A veces los caminos de la misericordia, que siempre son caminos de bien, porque todo es para bien de los que aman a Dios, tu enfermedad, tu fracaso, tus triunfos, porque a veces los triunfos se convierten en derrota cuando uno no sabe utilizar bien sus triunfos. Hay personas que salen victoriosas y después lo que hacen los empeora. Hasta los triunfos nos hace falta la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas con sus triunfos han sido la semilla de sus grandes fracasos? De sus grandes fracasos. Ustedes han visto, ¿verdad?, durante estas últimas décadas, cuántos de la vida pública fueron la semilla de sus grandes fracasos al final. Porque hasta nuestros triunfos, si nosotros no nos dejamos inundar de la misericordia de Dios por su Espíritu Santo, hasta nuestros triunfos se pueden volver contra nosotros. Por eso la necesidad que tenemos, que el Cristo Eucaristía se acerque a nosotros, porque Jesús ha querido hacerse presente de manera misteriosa. Ese es el camino que Él ha querido escoger, el camino de la humildad de la Eucaristía. Hoy estamos celebrando al Divino Niño, que es la humildad del Dios que se hace niño y que quiere que tú lo adores como niño, porque te quiere amar con un corazón de niño. Y si eso es humildad de parte de Dios, la humildad de la Eucaristía, como veíamos la semana pasada, es todavía más sorprendente. Porque si bien en el Divino Niño su humanidad oculta su divinidad, que late allí, detrás de ese ropaje de niño, aquí en la Eucaristía, no solo se oculta su divinidad, sino también su humanidad. Esa es la humildad de Dios que quiere venir a tu corazón. Es el camino divino, el camino de la Eucaristía. Y algunos dirán, pero es que yo quiero utilizar otro camino para acercarme a Dios. Es que Dios ha querido utilizar ese camino. No le impongas caminos a Dios. Dios ha querido utilizar esos caminos para acercarse a ti. Porque aquí en la Eucaristía está Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. El mismo Cristo vivo. Por eso, hoy nosotros tenemos aquí unos catequistas que van a iniciar esa misión de ayudar a los niños a descubrir la belleza de Dios que seduce detrás de la Eucaristía, a tener ese encuentro con Dios, porque Dios viene y el hombre tiene que salir a su encuentro. Son dos movimientos, el de Dios, que a través de esta experiencia ha hecho lo lejano cercano,
y del hombre que se tiene que acercar a Dios por la conversión y el arrepentimiento. Ese descubrir a Dios es lo que los catequistas van a hacer durante todo este año. Hacer que los niños amen a Dios en Eucaristía, porque nadie ama aquello que no conoce. Y ellos le van a ayudar a los niños a terminar en la Eucaristía y después de haber recibido la Eucaristía, seguir la instrucción religiosa para descubrir toda la riqueza que está detrás de ese misterio. Miren, dos de nuestros niños más pequeños, que no están aquí, ninguno de los dos. Mira. Y la otra está allá. Miren por ahí. Aquí está Jesús. Levanta la mano, Jesús. Muy bien. Jesús que va a ser sacerdote, ¿verdad, papi? Que va a ser lo que él pide. Y, ¿verdad? Natalia, que está por acá. Ellos han sido, miren, una de las cosas más hermosas. Natalia, ahí a lo de Jesús. Adiós, pero Natalia, muy bien. Levanta tu manito, mami. Ok, Jesús está aquí al lado mío. Porque no coge envidia. Está aquí al lado mío. Estos dos niños que están aquí son como los niños símbolos de la Eucaristía, va a decir, sí, de la Eucaristía, pero de la catequesis. Miren, estos niños han nacido aquí al calor de la iglesia, de padres profundamente creyentes y apóstoles, de dos familias extraordinarias, ¿verdad? Y además que tienen los abuelos de ellos, sus abuelos, si sus padres son extraordinarios, los abuelos de ambos son extraordinarios. Ya los abuelos de Natalia están en el cielo intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y los abuelos escrachaditos de Jesús están aquí. El Tito, el diácono, Tita, la diaconisa que está allí, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, estos dos son dos criaturas que yo amo tanto, porque imagínense, yo lo vi tan chiquito, y a Jesús, desde que nació, la primera cosa que él vio cuando nació y escuchó fue que celebramos la misa en el cuarto de su mamá. La primera cosa que él escuchó en este mundo fue una misa que se celebró, porque me acuerdo, yo acababa de llegar aquí a la parroquia y los jóvenes todos fueron allí para ver a ti. Y yo, no sé por qué, sentí la sensación de que no iban a venir a misa. Y yo, pues, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Decidí celebrar allí en el cuarto la misa a Jesús. Que de hecho, al lado había un niño que le pusieron Yahvé. Yahvé, le pusieron Yahvé, Zeus, pero es Yahvé. Le pusieron Yahvé. Y entonces estaba Jesús y estaba Yahvé, estaban los dos. Y entonces a Jesús allí le celebramos la Eucaristía, ¿verdad? Y estas dos criaturas que están aquí desde que nacieron, sus padres los han ido educando. Mire, ellos son ejemplo de lo que yo siempre digo, cuando unos papás educan a sus hijos, son niños inquietos, ellos a veces brincan, saltan, hay que castigarlos a veces, etc. ¿Verdad, mami? ¿Verdad que sí? Y a veces no se portan bien, ¿verdad que sí? Ahora los dos están en la misma escuela y los dos empiezan la catequesis. Y la catequesis, fíjense que hoy aquí hay unos catequistas que los vamos a enviar a esta misión, pero ellos colaboran con los padres, no los sustituyen, porque los padres son los primeros educadores de sus hijos. La iglesia o el Estado no sustituye a los padres, sino que cumplen una función subsidiaria. Ellos dos, la abuela de Jesús, ¿verdad?, se va a convertir en la catequista de ellos dos. Si un papá me dice, como es el caso de la abuela, ¿verdad?, porque como ellos vienen por las tardes para hacer sus asignaciones y ambos son huracán categoría 750, pero un poco para aprovechar, ¿verdad?, por las tardes, pues le va a dar catequesis la abuela en la casa. La catequesis que los niños van a recibir. Si uno de ustedes, papá o abuelo, le dice, yo le voy a dar la catequesis al nene en mi casa, muy bien. Yo le voy a dar el examen, sacerdote, para estar seguro que ha recibido la instrucción adecuada. Pero yo no les puedo decir que no. Aquí hay una abuela, que hay ellos dos que son niños de nuestra parroquia,
estos bebés que han nacido aquí y que yo quiero tanto, miren, ellos dos van a hacer su primera comunión cuando ellos reciban la instrucción adecuada. Ya ellos tienen 7 años. Ya tú tienes 7 años, ¿verdad? 6 y 3/4. Ya tú cumples noviembre como yo. Mira, qué chévere. Y yo noviembre 23 que cumplo más o menos 30 y pico, más o menos por ahí. Entonces, fíjense, pues estas criaturas, por eso es que hoy los catequistas están aquí. Porque ellos, en la medida en que conozcan a Dios de Eucaristía y al Dios misericordioso, en esta medida estos van a ser niños de bien, ¿verdad? Ambos, ¿verdad? Que son categoría 750 con Dios en el corazón. Yo me imagino cuando tengan 15 años y empiecen las discotecas, etc. Los padres pasan bien con ellos, ¿no? Fíjense bien, por eso yo les pido, todavía hay tiempo para que los niños vengan a la catequesis y reciban su instrucción. Porque no solamente van a conocer a Dios y se van a comportar adecuadamente, porque es parte del proceso educativo, sino también van a conocer a la Virgen María, que es nuestra Madre. Y que hoy nosotros, pensando en la Eucaristía que viene a nuestro corazón, espontáneamente pensamos en la Virgen María, porque ella fue el primer sagrario viviente de Dios, donde Jesús estuvo vivo, y nadie como ella. El cielo para Dios se queda chiquito en comparación con el cielo del corazón de María. Y ese cielo del corazón de María, nosotros le pedimos a la Virgen María que nos ayude a nosotros con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, la divinidad de Cristo, para que ella nos ayude a recibir a Jesús con aquella pureza, humildad y devoción con que ella lo recibió. Así sea. Amén. Un fuerte aplauso para Jesús y para nosotros.